tema titulado Una verdadera reforma. Es necesario que nosotros pasemos por un proceso llamado reavivamiento. Pero hay algo que necesitamos entender en esta noche. No puede haber un verdadero reavivamiento si no trae como resultado una verdadera ¿qué? Reforma. Pero hay algo que quiero detallar en esta hora antes de entrar de lleno al tema. ¿Qué es un reavivamiento? Vamos a mirar qué es un reavivamiento y qué es una reforma, para que miremos cómo la una no puede ir separada de la otra. Usted no puede decir que está reavivado, que está viviendo para Cristo mientras su vida continúe igual. Ambas cosas deben de ir a la par. Usted no puede decir, no, hasta que yo no sienta realmente que el Espíritu Santo me toca, no voy a cambiar en esto y en aquello. No. Si el Espíritu realmente está obrando en su vida, vendrán como resultado natural los cambios. Vendrá como resultado natural una dirección contraria a la que traíamos. Y por eso es necesario en esta noche mirar qué es reavivamiento. Reavivamiento significa una renovación espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte a la vida. En otras palabras, el reavivamiento es el impacto que hace la palabra en el corazón a través del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para despertar nuestra mente, para mirar nuestra condición, para sentir nuestra necesidad de un cambio, de una transformación. Sin ese verdadero reavivamiento que hace y que lo hemos estudiado en esta semana la palabra, porque únicamente la palabra es la que puede impactar mi mente para que yo pueda entender mi tremenda necesidad delante de Dios y entonces surja una verdadera reforma. Eso es automático. Si usted es impactado por la palabra de Dios como lo está haciendo en esta semana, pero no surge una reforma en su vida, se pierde la palabra y no habrá reavivamiento y nunca habrá una reforma. ¿Saben, hermanos? Por eso llevamos muchas veces, muchos años en la iglesia y no hay cambios en nuestra vida, aunque oímos sábado tras sábado la palabra, aunque estudiamos la Biblia todos los días en el culto matutino, culto vespertino, los que lo hacen, los que no, ahí sí que peor. Y a pesar de eso, vemos que todavía no hay una verdadera reforma en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no permitimos que realmente la palabra impacte mi vida para que reavive mi mente y me haga consciente de mi enorme necesidad de ser cambiado y transformado para pasar de la muerte a la vida. Y quiero que vayamos al libro, pero antes vamos a mirar la definición de lo que es reforma. La reforma significa una reorganización. Entonces yo me doy cuenta de mi necesidad, de mi pecado, de mi caminar delante de Dios. Y ahora el Espíritu Santo me dice, bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Ya te mostré tu condición. Ahora necesitas reorganizar tu vida, direccionar tu vida, dar un giro de 180 grados en dirección a mi voluntad. Y pregunto, si no hacemos eso, ¿qué va a pasar? Nada va a ocurrir en nuestra vida. Y por eso, hermanos, quiero llegar a un pensamiento en cuanto a esto, pero antes quiero terminar. Dice, la verdadera reforma significa una reorganización, un cambio de ideas, teorías, hábitos y prácticas. ¿Dónde empieza la reforma según lo que acabamos de escuchar? ¿Dónde? En la mente. Un cambio de ideas, de costumbres, de hábitos.
Y el cambio que se origina en la mente, la reforma empieza en la mente, se ve, se nota en mis prácticas, en lo que hago a diario. Escuchen lo que voy a decir. Un verdadero reavivamiento debe producir una verdadera reforma. Si no hay reforma en mi vida, estoy muerto. No hay reavivamiento. Porque lo uno me lleva a lo otro y ambas cosas combinadas me llevan a vivir, a resucitar y a ser transformado para vivir una vida realmente para Cristo Jesús. Si usted dice que está siendo reavivado, pero no se ven reformas en su vida, sigue muerto. Ambas deben de ir combinadas. Así termina la inspiración diciendo: la reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada, van de la mano, con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse. A medida que yo recibo palabras, soy impactado, soy reavivado, soy tocado, mi mente es impactada, de una vez tengo que hacer la reforma. Si no, seguiré en condición de muerte. Por eso es que llevamos años escuchando la palabra de Dios y no hay un pueblo con poder de lo alto, no hay vidas transformadas, no estamos reflejando la gloria de Dios que hace rato deberíamos de estar reflejando. Seguimos siendo los mismos de siempre, porque la palabra de Dios no nos lleva a un verdadero reavivamiento que nos lleve a una verdadera reforma. Nos entra por aquí y finalmente se queda en el olvido. Y para eso quiero, de una manera contundente con la palabra de Dios, reafirmar este principio de la inspiración y afianzarlo con lo que dice la Biblia. ¿Cuál es ese proceso que debe ir lo uno de lo otro para que lleguemos a vivir realmente y a reflejar el carácter de Cristo? Y que tu vida y mi vida realmente marque una diferencia. Que no solamente seamos de palabras, que en nuestros actos, que aún en nuestra mirada, en nuestro comportamiento, realmente se vea que hay un reavivamiento en mi vida que está produciendo resultados, frutos. Cuando usted lee la palabra, debe despejar su mente, debe estar en un estado de tranquilidad. Por eso, tanto aquí como en el culto personal, debe de hacerse de una manera reverente, en silencio, ojalá, en las horas más silenciosas de la mañana, donde nadie perturbe su mente para que el Espíritu Santo pueda impactarle, reavivarlo, y entonces usted pueda reorganizar su vida y entender cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí. Y ahí es donde verdaderamente se producirá un cambio, una reforma, un estilo de vida diferente que glorifique el nombre de Dios. Y cuando usted venga acá también debe haber lo mismo. Por eso el Señor dice: mientras estemos en el templo, calle delante de mí toda la que, toda la tierra. Jehová está en su santo templo. Tu mente debe de conectarse con la palabra para que el Espíritu pueda impactar tu corazón, reavivarte, hacerte sentir la necesidad de un cambio, de una transformación. Y ahí es donde el Espíritu Santo entra a operar con el poder de lo alto para cambiar nuestras vidas y hacernos semejantes a Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 5 y vamos a mirar cómo ocurre ese proceso. Cómo va lo uno de la mano de lo otro. Tengo varios textos para que usted comprenda esta realidad, pero también comprenda esta experiencia que deberíamos estar viviendo ya delante del Señor. Y si no, que hoy usted pueda empezar a vivir esta realidad y su vida pueda ser transformada para gloria de Dios. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir,
pero es difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál es el problema de nosotros, hermanos? ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Por qué no hay una verdadera reforma y un verdadero avivamiento? Porque no queremos oír realmente la palabra de Dios. Venimos aquí y estamos pendientes de todo menos de la palabra de Dios. Quizás puedan estar mirándome, pero la mente puede estar por allá en otro lado. Nos hacemos tardos para oír. O aunque oímos, no tomamos esa palabra para nosotros. No decimos, oiga, esto es lo que yo necesito hacer. No nos aferramos a esa palabra a través de la oración. Señor, ayúdame porque lo que hoy entendí, lo que hoy me mostraste desde mi estudio personal, es lo que yo necesito. Nos hacemos tardos para oír. Aunque escuchamos la voz de Dios, finalmente la esquivamos. Es como cuando al niño se le da la orden de hacer algo y usted le dice, papi, vaya y haga, vaya, láveme la loza. Y el niño se hace ¿qué? Tardo para oír. Se hace el que la... ¿verdad? Como que pareciera que no oyera, pero sí oye. Lo que pasa es que no le gusta lo que la mamá o el papá le ¿qué? Y hermano, ese es el problema de nosotros. A nosotros hay muchas cosas que nos agradan y que cuando oímos la voz de Dios, aunque la oímos y el Espíritu Santo nos impresiona, nos impacta, nos hacemos los tardos para oír y esquivamos esa palabra para que no afecte mi estilo de vida agradable y de satisfacción, pero que no agrada y deshonra a Dios. Por eso dice, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Este pueblo, este remanente, con la luz que ha recibido, hermanos, nosotros deberíamos ser un espectáculo para el mundo. Cada uno de ustedes debería ser un experto en la palabra. Deberíamos de instruir, tener en cada hogar una escuela de conocimiento. Pero qué triste que a veces se nos pregunta cosas tan básicas, tan elementales, y no somos capaces de dar razón de nuestra fe. Porque somos inexpertos de la palabra de Dios, porque dependemos de nuestra vida espiritual de otros y no tenemos una verdadera relación con el Señor. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido. Un verdadero hijo de Dios que está viviendo la experiencia del avivamiento y de la reforma, sabe y entiende, comprende la palabra, llega a madurar espiritualmente, llega a crecer espiritualmente, porque la palabra de Dios no solamente nos capacita, nos transforma y nos hace vivir una experiencia que nos podemos parar donde sea y dar argumentos de la fe tan solo con nuestro propio testimonio. ¿Cómo se ganó esa mujer samaritana aquella población donde vivía? Con lo que el Espíritu Santo había tocado el corazón de ella, con su propia experiencia personal con la palabra de Dios. Ella recibió la palabra del Señor, recibió el agua del Espíritu Santo, y esa agua impactó tanto su vida que no solamente fue reavivada, sino que actuó. Hubo una reforma, hubo un cambio. Antes pensaba de una manera diferente y ahora se enfocó en la salvación de aquellos que necesitaban de Cristo Jesús. Y saben, hermanos, esa fue la obra que el Señor tanto realizó en esta tierra. Y quiero que miremos este párrafo de Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 241. Cuanto mayores eran sus necesidades de reforma, el Señor veía cuántas cosas habría de cambiar el ser humano. Veía un ser humano y veía qué era la necesidad de reformar en él. Y vean lo que el Señor hacía. Más profundo era el interés de él, mayor su simpatía y más fervientes sus labores. Él veía la necesidad de la gente, veía cuánta reforma necesitaban sus corazones, sus mentes, sus vidas.
para que alcanzaran la verdadera felicidad, la vida plena. Por eso cuando el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? Pero antes de que esa vida en abundancia pudiese llegar a la vida del pecador, era necesario impactar su mente para que en medio de sus necesidades pudiesen entender que era necesario una reforma en sus vidas para que esa vida en abundancia la pudiésemos disfrutar, y en especial en ese tiempo. ¿Cómo lo lograba? Dice que unía su simpatía, sus más fervientes labores era en pro de llegar al corazón de esas personas. Su gran corazón lleno de amor se conmovió hasta sus profundidades en favor de aquellos cuya condición era más desesperada, de aquellos que más necesitaban de la gracia transformadora. ¿Qué era lo primero que debía de obrar en el corazón de todo necesitado? La gracia de Cristo, el reavivamiento, el toque del Espíritu Santo a través del Evangelio, a través de la palabra. Para que al ver su necesidad, al ver que estaban perdidos, al ver que el pecado los tenía destruidos, el Espíritu Santo los pudiera llevar a una experiencia de cambio, de transformación, de renovación. Y eso es lo que hace la palabra, eso es lo que hace el reavivamiento. Sigamos leyendo. ¿Cuándo somos realmente impactados, reavivados? Cuando dejamos de ser niños y empezamos a comer alimento sólido. Dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo usted puede comprender su necesidad de reforma? Cuando usted se alimenta de la palabra de Dios por su cuenta, cuando usted asimila esa palabra, entonces el Espíritu Santo le ayuda y desarrolla usted la habilidad de discernir qué es lo bueno para su vida y qué es lo malo. Y tiene el poder para poder escoger lo bueno. Por eso se cita Deuteronomios, donde el Señor dice: he aquí delante de ti pongo la vida y la bendición, pero también pongo la muerte y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia, dice Jehová. Amén. El Señor nos da a escoger. El diablo simplemente nos da una opción: el camino de la muerte. Pero el Señor nos pone claras las cosas para que usted vea su necesidad, vea su condición, vea cuál es el mejor camino y ande por él. Porque finalmente Dios no nos va a obligar. Dios nos envía su palabra, nos envía su espíritu, pero quien toma la decisión es ¿quién? Es usted y soy yo. Él nos muestra en dónde estamos y para dónde vamos, de acuerdo a la decisión que tomemos. Esa será nuestra vida. Por eso lo que usted es hoy, lo que yo soy hoy, es mi propia decisión. No porque el Señor no haya querido ayudarme hace mucho tiempo, no porque no tenga la capacidad de hacer cosas para Dios, es porque no he tomado la decisión de creer a la palabra de Dios. Hay incredulidad en mi corazón, en la pregunta: ¿cuánto tiempo lleva el Señor hablando a mi corazón a través de su palabra, mostrando mi necesidad de Dios, mostrando mis circunstancias, mostrando mi condición, mostrando mis necesidades de una reforma verdadera en mi vida? ¿Y yo qué he hecho con esa palabra? ¿Yo de qué manera la he tomado? ¿Me he hecho tardo para oír? ¿La he esquivado? ¿Porque quiero seguir disfrutando mi vida? ¿Porque me agrada como vivo? Solo usted lo sabe. ¿Cuánto tiempo lleva escuchando la palabra? ¿Y cuántas cosas usted sabe que necesita ser reformadas en su vida? Y usted se ha hecho sordo para oír la palabra del Señor. ¿Será esa tu condición? ¿Será esa mi condición?
Pues eso lo revela la vida que estamos viviendo para Cristo. ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Estamos trabajando y hay este mismo sentir en el corazón de nosotros? Porque si hay ese mismo sentir, alabado sea el Señor. Si nuestra preocupación es mirar la vida de otros para ayudarlos, para hacerlos crecer, para fortalecerlos, para llevarles la palabra, significa que estamos vivos, que nuestra vida ha sido renovada y transformada. Y por eso quiero que vayamos al libro de Ezequiel y continuemos con la visión para mirar un detalle especial allí. Ezequiel capítulo 37. Versículo 7. Profeticé pues como fue mandado. Mientras yo profetizaba se oyó un estruendo y hubo un temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Pregunto, cuando los huesos, porque eso es una visión, no es algo literal. Dios utilizó esta visión para ilustrar la condición del pueblo. ¿Quiénes eran los huesos? ¿El pueblo qué? El pueblo de Israel. ¿Estaban así? Por el pecado seca, destruye y nos lleva a la muerte espiritual. Y así se encontraba el pueblo de Israel. Así que dice que estos huesos se juntaron el uno con el otro. ¿Qué significa? Que cuando ellos escucharon la palabra, hubo un reavivamiento, un impacto. Esos huesos fueron impactados y hubo una reforma automática. Porque dice que un hueso empezó a juntar con otro hueso. Hubo un movimiento. Esos huesos que estaban allá sin hacer nada para Dios, esparcidos por la faz de la tierra, entonces se pararon. Al oír la palabra se pararon y se empezaron a buscar. Imaginémonos esa escena. Los huesos del brazo se empezaron a juntar y a encajar cada uno, los dedos, las falanges, y empezaron a unirse. Hubo una acción a la palabra de Dios, hubo un reavivamiento y a la vez una reforma. Sí. Por eso, hermano, ¿qué nos quiere decir esto? Que si la palabra de Dios no produce un cambio en mi vida, no nos activa, no nos mueve a no permanecer en el estado, digamos, de inactividad, tristemente nada va a ocurrir, no vamos a ser reavivados realmente, porque fue este movimiento de los huesos quien finalmente llegó a formar ese cuerpo donde salieron tendones, ligamentos, músculos y finalmente se formó ese cuerpo en el cual Dios sopló espíritu de vida y ese cuerpo fue un alma viviente. Y dice que allí en esa llanura le pide un tremendo ejército lleno del poder del Espíritu Santo, todos vivos y dispuestos a servir a aquel que los había sacado de la muerte a la vida. Pero yo quiero reafirmar esto con la palabra de Dios para que le quede ahí centrado, que eso es lo que necesitamos hacer y nuestras vidas cambiarán, nuestras vidas tomarán un rumbo diferente. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Cada palabra que usted escuche de aquí en adelante va a producir un fruto en su vida. Hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos estudiando la palabra y cuánta palabra se ha desperdiciado? Porque no hemos querido movernos de nuestra condición, aun cuando el Señor no la muestra. Pues vean lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 8. Dice: porque el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida. Esa semilla la toma el Espíritu Santo y la siembra en el corazón. Si usted permite que la palabra sea sembrada en su mente y en su corazón, ella brotará y dará frutos. Pero ¿saben qué pasa con la mayoría de las semillas? Aunque el Señor nos la da y la tomamos en nuestra mano, la dejamos a un lado, porque no queremos que ella transforme mi vida, me cambie. ¿Y saben qué pasa con ese tipo de palabra? Es como la de aquel que es tirada junto al camino, vienen las aves de los cielos y se la
y se la comen. Los males de esta vida y lo que hemos escuchado que nos ha impactado, oiga, sí, yo necesito. Vienen las cosas de la vida y seguimos siendo los mismos. No hay cambios, no hay transformación, no hay una dirección contraria y pasan los años y mi vida sigue en la misma condición. No estoy haciendo nada para Dios. Soy un hueso seco esparcido en la tierra. Hermanos, si no empezamos esto, finalmente no llegaremos a la vida eterna. Hay que empezar por lo que Dios nos está hablando hoy y en especial en esta semana. Si esto no produce un cambio en su vida, si esto no lo lleva a usted a tomar una decisión para Cristo, y esta mañana compartía en el estudio de que así como hombres en el tiempo de él edificaron gloria para su honor, y edificaron para este mundo, y Dios los bajó de esa nube. Lo que Dios quiere es que no edifiquemos para la tierra, sino edifiquemos un carácter para la eternidad. Y eso se hace diariamente a través del cimiento de la palabra de Dios. Debemos edificar nuestra vida a través de la palabra del Señor. Cada día echando algo, cada día creciendo, hasta que lleguemos a ser un edificio firme y fuerte en el Señor. Amén. Y aquí viene un problema del reavivamiento y la reforma. Cuando usted separa las dos cosas, no hay vida, no hay resultados. Él sabe lo que podemos hacer si nos colocamos en las manos de Dios. Él sabe que si usted toma la palabra de Dios en serio, Él sabe que el Espíritu Santo puede impactar tu vida a tal punto que lo que eres no es en nada en comparación con lo que Dios quiere hacer a través de tu vida para salvación y bendición de otros. Quizás nuestra misma familia se puede estar perdiendo a nuestro alrededor. Nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros sobrinos. Usted puede ser un canal de ver y de bendición para impactar solo que no has querido tomar su palabra en serio, para que el Espíritu Santo pueda derramar su poder a través de vida. ¿Recuerda lo que leíamos ayer en 2 de Crónicas 6:9? ¿Qué está esperando el Señor desde el cielo para derramar su poder? ¿Qué está esperando? Hombres y mujeres de corazón recto ante de su presencia. Y eso no se logra solamente viniendo a escuchar la palabra. Eso es el principio de una formación. Solo escuchar la palabra nadie será reformado. Es cuando tomamos ella para nuestra vida y le permitimos al Espíritu Santo andar y caminar en su palabra haciendo su voluntad. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro. Vea lo que hace la palabra de Dios en aquel la toma en serio en su vida. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Al obedecer la palabra de verdad. ¿Cuándo es que empieza el reavivamiento y la reforma? ¿Cuándo? Al oír la palabra, pero más al obedecerla. Y yo me pongo a pensar, si yo en ese tiempo no hubiese obedecido la palabra de Dios, hoy no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Recuerdo que ese hermano un día llegó y empezó a preguntarle a todo el mundo de la iglesia. Todavía entendía esa. Y le preguntaba y nadie respondía, nadie estudiaba. ¿Será que eso es normal? ¿O era en ese tiempo? ¿Será que sucede hoy todavía? Y cuando llegó el último que estaba ya escondido, que era yo, hermano Ismael, ¿usted qué dice de esto? Y yo apenas me agarraba la cabeza y sudaba. No hallaba qué responder, no había estudiado. La Biblia dice todo lo que se ve, eso también de eso también vas a secar. Y ese día me sentí tan mal y Dios permitió que a mí me pasara eso, que sufriera ese chaco, ese momento difícil, no sé, de que le pregunten a uno no puede responder.
Y recuerdo que esa noche, después de que sábado, antes de irme a dormir, yo me arrodillé y le dije: Señor, la verdad hoy me sentí mal. No tanto con el hermano o con los hermanos que estaban allí, me sentí mal con usted. Porque yo simplemente soy un miembro de banca, no sirvo nada para tu obra. Perdóname. Y desde ese día decidí empezar a tomar la palabra de Dios en serio. Y cuando empezamos a tomar la palabra de Dios en serio, la abrimos para estudiarla. Cuando buscamos con deseo de aprender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando yo encuentro en la palabra y entonces la palabra me confronta y entonces yo: Señor, ayúdame, porque necesito empezar a vivir lo que dice. No es solamente llenarnos de conocimiento, es que ese conocimiento impacte mi vida y transforme mi corazón. Vamos a mirar la necesidad del hermano y en vez de juzgarlo y señalarlo, vamos a ir a orar. Hermano, levántese, usted en el nombre del Señor, yo también pude. Porque aquel que ha pasado y que ha sido sacado del agua, que ha sido sacado del lodo, entonces comprende la necesidad del otro, ayuda a salir también, con el poder que también lo sacó, y el poder de Dios. Cuando estamos allí todos, dice: pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece ¿para qué? Y esa palabra es la que por el Evangelio os ha sido anunciada en este lugar. Si ustedes queremos permanecer para siempre, si lo que hacemos o lo que vamos a hacer va a recibir la bendición de Dios, debemos de hacerlo de acuerdo a la verdad que hemos recibido y no de acuerdo a nuestra manera de pensar. Compartir el último párrafo en el libro Joya de los Testimonios, página 46. El mejor sermón que se puede predicar al mundo sería mostrar una decidida reforma en nuestra vida. Hermanos, el mundo está cansado de que los traigamos aquí a escuchar palabra cuando nosotros estamos viviendo otra cosa diferente. Cuando la gente vea que nosotros creemos a la palabra porque nuestras vidas han sido transformadas y cambiadas por la palabra, la gente va a creer. Muchos no se convierten al Señor, muchos buscan de Dios por nuestro propio sermón contrario a la palabra. Porque no hay una decidida reforma en nuestra vida. Seguimos siendo envidiosos, seguimos siendo peleoneros, seguimos siendo cascarrabias, seguimos robando, seguimos mintiendo, y eso es lo que ellos contemplan. Pero no el sermón del Evangelio eterno, una vida transformada, una vida que dice el mensaje del primer ángel, que teme a Dios, se aparta del pecado y gloria a Él.